¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo nos escuchen y dónde nos escuchen. Este es un episodio más de teología para la vida cotidiana y bueno, pues en mi cabeza traía dos temas, pero no sé cuál iba a decir. Voy a empezar con uno y si me engancho en el otro, va. Les agradezco a todos que hayan estado compartiendo este podcast. Gracias por compartirlo. Puede ser que le guste a algunos, a otros no, pero seguramente a alguien que usted pueda tener aquí a un lado o se lo puede enviar, seguramente puede que nos identifiquemos. Ya ven que yo hablo mucho de mí y a veces de alguna otra cosa. Pero hoy quiero hablar de un tema que se llama el espectro de la conciencia, los dos extremos de la conciencia. Miren, en teología, sabemos que la ley de Dios está inscrita en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir que la ley de Dios está inscrita en nuestro corazón? Que tenemos un conocimiento natural del bien y del mal, indudablemente. Y no quiero hablar que la persona sea buena o mala, eso es un tema de discusión. Voy a hablar de que en nuestra vida a veces hacemos cosas constructivas y a veces cosas destructivas. A veces hacemos cosas que dañan o nos dañan y a veces hacemos cosas que nos ayudan, que nos construyen. A veces hacemos cosas que tienen muy poco de compasión o de cariño, de amor, y hay otras veces que lo hacemos. Entonces, en realidad, cuando hablamos de la conciencia, no hablamos de las características de la persona, sino de cómo se va moviendo la persona. Nosotros en nuestro corazón, independientemente de la religión, independientemente de la formación cultural, religiosa, social, todos tenemos inscritos en el corazón, Dios nos ha puesto así, una ley natural. Y cuando hablamos de ley, no estoy hablando de órdenes precisas, estoy hablando de ese impulso que se tiene por hacer las cosas que Dios ha creado o que ha permitido que sean constructivas para bien de nosotros y de la sociedad. Entonces, quitémonos la cabeza que tenemos apuntados ahí un montón de cosas que son leyes que rigen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Lo que está inscrito en el corazón es la sabiduría de Dios sobre lo que nos construye y nos destruye, lo que construye a otros y lo que destruye a otros. Y tenemos una responsabilidad muy grabada también en nosotros acerca de lo que eso significa. Por eso es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual nos ayuda a identificar esa ley de Dios que está en nuestro corazón. Mm, lo digo así como la ley, como eso que nos, que nos, con lo que nos conecta con lo más amoroso que podemos tener. Independientemente de nuestras sombras, que esas son nuestras sombras o nuestros lados luminosos, hay una ley de Dios inscrita ahí. Y esa ley que está inscrita ahí puede interactuar perfectamente, como dijimos la vez pasada, con nuestras sombras o con nuestras luces, independientemente. Pero quiero hablar de un espectro de la conciencia, de sus límites, porque los límites de este tipo del nivel de conciencia es muy interesante. Pero quiero hablar también, antes de eso, pues de la conciencia. ¿Sí? En psicología se habla de la conciencia como el darse cuenta, como el estar presentes y atentos y darse cuenta de las cosas como están sucediendo. En términos teológicos, la conciencia va más allá de eso. Es no solamente darse cuenta, sino reconocer justamente esa ley de Dios inscrita en nuestro corazón. Es eso que construye esa voluntad de Dios, ese deseo de Dios de plenitud en nosotros, es lo que forma parte de la ley natural. Y la conciencia es la capacidad de darse cuenta de esa ley natural que hay dentro de nosotros, ¿sí? Y esa ley natural que hay dentro de nosotros, pues está matizada mucho por nuestras formas de ver la vida, eh, por nuestra formación familiar, social, religiosa, por todo, pero matizada. Al final, la ley de Dios inscrita en el corazón es única, inmutable.
¿sí? Hay ciertas cosas que son inmutables en términos de lo que hace que seamos plenos, ¿no? O sea, un ejemplo es estar cerca de Dios en el sentido en que no que Él se acerque, como dicen muchas personas, que yo tengo a Dios en mi corazón, sí, ya lo sé que lo tienes, pero tú te acercas a Dios, es decir, si, cuando uno está cercano a Dios, uno es el que está cercano a Dios, es una ley que está inscrita en el corazón, es decir, estamos hechos para estar en búsqueda de Dios, ¿sí? Y de estar en esa búsqueda de Dios que ya encontramos, el hecho de buscarlo es que ya lo encontramos. Y esa búsqueda de Dios, ese buscar a Dios, no es que se nos haya perdido, es que entremos voluntariamente nosotros a acercarnos a Él. No es a que yo me meta a Él o que Él se meta en mí o que yo lo tenga en mi corazón, sino a procurarlo, a procurar el contacto íntimo, personal y profundo con Dios. Esa es una cosa, es una ley que está inscrita en el corazón del hombre. El ser humano, el creado, busca a su creador. Punto. Eso es una ley, es una ley. Y otra es, por ejemplo, no puedes dañar a alguien más. O sea, no puedes maltratar, tratar con odio, con resentimiento, con alguien más. O sea, podemos sentir enojo contra alguien, pero la ley de Dios dice, no lastimes, no hieras y no te hieras a ti. Y no te malastimes a ti. Entonces, esos son unos ejemplos pequeños de cuando hablamos de conciencia, cuando yo me doy cuenta, o sea, la conciencia no es solamente darme cuenta que estoy, no solamente que pienso que estoy aquí, que me doy cuenta, sino que me dé cuenta de la ley de Dios dentro de mi corazón. Eso es cuando hablamos de conciencia. Y hay dos extremos que ambos son peligrosos para nuestra propia integridad como seres humanos, como seres espirituales. Y voy a hablar del extremo de los escrúpulos de un lado y de la conciencia laxa por el otro, ¿sí? Yo soy un escrupuloso, o sea, yo soy una persona que fácilmente me acerco la culpa y me la hago mía, ¿sí? Yo soy escrupuloso, soy alguien que no se permite el poder o el permitirse saber que puedo fallar en muchas cosas. Porque yo fallo en muchas cosas, pero los escrupulosos somos gente que cuando fallamos nos caemos, ¿sí? Empezamos a dudar de que seamos algo valiosos, algo que somos buenos ante Dios, que somos muy valiosas a pesar de las cosas que hacemos y que a veces fallamos y lo hacemos así. Los escrupulosos, la gente que me conoce sabe que gente que me conoce profundamente sabe que en mí yo tengo esa tendencia natural a ser un poco escrupuloso, que mi perfeccionismo me lleve a tratar de ser lo mejor posible y entonces no tolero mis errores y mis fallos y entonces me puedo alejar de Dios porque me siento indigno ante Dios. Y entonces aquí viene uno de las cosas más peligrosas de los escrupulosos. Nos aislamos de Dios pensando que no somos dignos de Dios. Y lo somos, ¿sí? No por tal vez nosotros, sino por Dios mismo. Es decir, para Dios somos gente muy valiosa, pero los escrupulosos no lo creemos así. Los escrupulosos fallamos, cometemos errores y nos alejamos. Nos resentimos contra nosotros mismos. Tal vez no conozcan mucha gente escrupulosa, tal vez sí, no sé. Yo soy escrupuloso. Yo soy perfeccionista, escrupuloso y me puedo sabotear a mí mismo, ¿sí? Con mi afán de ser muy agradable a una ley o a unos principios ético-morales religiosos, cuando en realidad puedo fallar y es muy fácil que falle. Y entonces, cuando soy escrupuloso, me acerco a Dios como un perro con la cola entre las patas, ¿sí? Y me cuesta trabajo disfrutarme y disfrutar de los otros, porque no me siento merecedor, no me siento merecedor, y en el no sentirme merecedor, uno se amarga la vida. Entonces los escrupulosos, o que tenemos cierta tendencia escrupulosa, nos vamos por ese lado de castigarnos, de flagelarnos, de lastimarnos, de aislarnos y de
de sentir que somos no dignos y no nos merecemos nada. Y si nos vamos de vacaciones, luego nos llevamos cosas para trabajar porque no sentimos que merezcamos el descanso o no sentimos que merezcamos algo bueno. No lo permitimos. Es más, puede ser que hasta me quiero comprar algo de algo bueno para mí, no me lo compro. Y yo digo que para qué gasto el dinero cuando en realidad puede ser que sea un escrupuloso, un escrúpulo que tengo dentro y es una forma de castigarme. Y eso se refleja en todas las cosas, en todas las cosas. Incluso puede ser que un escrupuloso nos relacionamos con gente que garantiza cierto nivel de castigo en nuestra vida. Esos somos los escrupulosos. Sentimos que debemos de padecer o que debemos de pagar algo y entonces podemos relacionarnos con gente que permitamos que nos dañe. Y eso es una deformación de conciencia muy fuerte. El ser escrupuloso no te permite el gozo y disfrute del que tienes derecho y de que eres digno por ser pues, hijo de Dios. Y los escrupulosos no lo relacionen con gente santurrona. Porque no toda la gente santurrona es escrupulosa. Santurrona, como ustedes se lo puedan imaginar, aquella que es muy de golpe de pecho y que por mi culpa y por gran culpa. Puede haber muchos de conciencia escrupulosa que pueden identificarse con esto. Un síntoma es esto. ¿Te relacionas con gente que te daña? ¿De qué te estás castigando? ¿Te enfermas muy seguido? ¿De qué te estás castigando? ¿Cuál es el escrúpulo de conciencia que tienes que no sientes que mereces ser feliz, ser sano, ser pleno? El escrúpulo es algo que te ata, ¿sí?, a la culpa. Y la culpa no solo es algo que es evidente, no es me siento culpable de o reconozco mi culpa por tal cosa, porque la culpa a veces puede ser implícita. No tienes que expresarla verbalmente, no tienes que pensar que estás teniendo culpa, pero tus hechos sienten culpa porque saboteas tu vida, porque saboteas tu proceder, porque saboteas tu salud, porque saboteas todo. Ahorita me acabo de hacer exámenes, vamos mi hijo y yo a hacer exámenes de la sangre. El nutriólogo no lo pide, ¿no? Entonces ahí vamos. Y yo pensé que salí muy bien y ya me dijeron que traigo colesterol alto, ¿no? Y que entonces, ¿por qué? Y luego pienso yo, ¿y por qué me saboteo? ¿Por qué me saboteo con colesterol alto o con algo más que me dijo? Me decía, ¿no tomas agua? Y yo, sí, pues yo creía que sí. ¿Por qué no tomo agua? Es decir, ¿por qué no he permitido disfrutar? ¿Por qué no me permito disfrutar? ¿Por qué siento culpa? Y vaya que no lo expreso con la palabra que yo siento culpa, porque si me preguntan, no lo siento, pero mis hechos hablan de otra cosa. ¿Por qué me siento culpable? Y es que detrás de ahí, detrás de eso, hay una especie de tendencia escrupulosa, de una conciencia escrupulosa. Y la ley de Dios, ¿sí?, que está impresa en el corazón, quiere que gocemos y que disfrutemos y que tengamos las cosas que tengamos que tener. Y si tú ayudas a gente pobre y un día te vas a la playa, disfruta la playa y no pienses en la gente pobre porque los pobres siempre van a estar allí, no se van a ir. Y si te mereces comprarte tal cosa o si te mereces darte algo, pues dátelo, ¿no? Es decir, ¿por qué permanecer con un corazón escrupuloso? Y como les digo, no confundan a un ser escrupuloso con solamente alguien con una religiosidad muy conservadora o extrema. No, 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 no. Hay gente muy liberada que es de conciencia muy escrupulosa. Y entonces paga culpa, paga su culpa, ¿sí? Paga culpas que se inventa o que tiene, porque la ley impresa en Dios, ¿sí?, se ha visto de manera deformada, porque esa parte, falta ese componente de gozo y disfrute que Dios garantiza para todos y para todas, todos y todes, ¿no? O sea, es parte de la ley de Dios. ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo gozas lo que te doy? ¿Cómo lo empleas en tu favor, en tu disfrute y en tu pasión de vida? ¿Sí? Esa es la parte de los escrupulosos. Los escrupulosos somos gente que nos tomamos cargas y somos gente que podemos cargar cosas que no son nuestras y nos relacionamos con gente que puede estar un poco enferma
Y entonces aquí dice, Dios dice, hey, la ley que tienes en tu corazón te dice, no tienes que cargar esas culpas, no son tuyas, no son culpas, no tienes que flagelarte ni castigarte, ¿sí? Entonces, la conciencia escrupulosa es más común de lo que parece, mucho más común, porque podemos tener a alguien con una máscara muy relajada, pero con mucha culpa, con mucho escrúpulo de conciencia, porque, porque siente que tiene que pagar algo que está haciendo mal, y a lo mejor no lo sabe, pero el corazón lo sabe. Ese es un extremo. El otro extremo, si lo hago con la otra mano, el otro extremo es la conciencia laxa. La conciencia laxa es un extremo donde no hay ley ni orden, vamos a decirlo así. La conciencia laxa relativiza mucho. No hay bien, no hay mal, al menos no como ellos lo conciben. Y ha venido dándose mucho dentro de las escuelas orientales sobre que no hay bueno ni malo. No, no es que no hay bueno ni malo, es que hay cosas destructivas y constructivas. Y cuando tratan de entender los de conciencia laxa de esto, pues es gente que no tiene un orden o un principio básico de vida donde pueda respetar sus propios principios. Entonces aquí en este caso hablamos de gente que, por un lado, puede hablar sobre pureza, sobre limpieza, sobre lo bueno, lo buena, lo generoso, lo generosa que es, pero hace otras cosas contrarias. Esa conciencia laxa, ese dejar que las cosas sean como sean, sin ningún tipo de respeto a la ley de Dios, o sea, que puede hacerse daño y puede dañar y puede tirarse no solamente al gozo, sino pues, como decían las abuelas, al libertinaje, pero un libertinaje que tiene que ver más bien con esa incapacidad de amarse y de amar, sino de dañar, y entonces nada es malo, nada es bueno completamente. Y no quiero aquí poner una categoría de bueno y de malo estricta, sino de constructivo o destructivo. Alguien me decía, es que eso no es malo, si lo hago no está mal. Y le digo, sí, pero no te hace bien. O sea, si no, y decía, creo que San Pablo decía, si algo no es malo, pero no te hace bien, entonces no lo hagas. Porque es parte del discernimiento. Es decir, acuérdense que el discernimiento es no entre elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Entonces, si hay algo que es laxo, que si haces porque lo haces, porque te gusta, porque no te genera daño, pero tampoco te genera algo bueno, entonces hay que tener cuidado. Porque puede ser que el esquema de pensamiento, el esquema del corazón está un poco chueco ahí. ¿Sí? Los laxos de conciencia laxa es conciencia que no tiene filtros, que no tiene filtros y que hay una gran justificación de todo lo que hacen. A qué lleva la conciencia laxa? Pues a perderse básicamente en un laberinto emocional incesante, en un laberinto enorme, ¿sí? En un laberinto de confusión, de intranquilidad. Ahí no hay paz, seguro ahí no hay paz, ¿sí? Aunque pueden decir que la tienen, aunque pueden decir, pero aseguro ahí no hay paz. Saramago decía que cuando un hombre no tenía religión, cuando el ser humano no tenía religión, tenía la ética. Y entonces una persona con una conciencia inteligente, razonada, correcta, pues tiene la ética. No tiene religión, pero tienes ética. Y la ética, que no es religión, te da pautas, justamente es un gran indicador de la ley de Dios impresa en el corazón. De hecho, la gente hacedora de ética, los filósofos cuando estudian la ética, en realidad están estudiando eso que está en lo más profundo del corazón del ser humano. ¿Sí? Esa ley de Dios inscrita ahí, si uno lo quiere ver claramente, abre un libro de ética y descubre en ese libro de ética, ¿sí? Un buen libro de ética, cómo puede uno palpar la presencia de Dios en esos libros de ética. ¿Sí? No estoy hablando de religión, estoy hablando de ética. Una persona sana de conciencia es una persona que tiene un gran sentido de ética. La conciencia laxa te lleva
a confundir lo destructivo con lo constructivo. Y peor aún, lo constructivo con lo inútil. Y esa es una gran definición para la gente de conciencia laxa. La gente de conciencia laxa, disculpe, no puedo decir la gente que somos de conciencia laxa, yo soy más bien escrupuloso, pero la gente de conciencia laxa hace muchas cosas inútiles, ¿sí? La inutilidad de la acción del ser humano pierde su energía emocional, pierde su energía afectiva, pierde su energía física en puras cosas inútiles donde no aprovecha. La conciencia laxa es lo más parecido a la tibieza de corazón, que decían que Dios vomita a los tibios. La conciencia laxa no está hablando de gente que puede pensarse que es mala. La conciencia laxa está hablando, disculpe la palabra, de la gente mediocre, de la gente que no se ha permitido desafiarse y desafiar su entorno. Gente mediocre. La gente laxa, la gente de conciencia laxa, o que su conciencia tiene una tendencia a tener más bien una conciencia laxa, es gente que tiene gran sentido de mediocridad. No estoy hablando aquí tampoco, así como del lado escrupuloso, no estoy hablando de la gente altamente religiosa, conservadora, etcétera. Tampoco los laxos quiere decir que estoy hablando de la gente liberal, ¿eh? Hay gente liberal que tiene bien establecida su conciencia, bien conocido la ley de Dios impreso en el corazón. Esa es otra historia. O sea, cuando hablamos de conciencia laxa, no estamos hablando de gente liberal. No necesariamente. No estoy hablando de gente que tiene un sentido de la libertad muy amplio, incluso sobre leyes, morales, lo que ustedes quieran. No. Estoy hablando de la mediocridad. La conciencia laxa es una conciencia mediocre, porque no se atreve a cuestionarse y a poner sus propios límites. No hay nada mejor que un ser humano que se pueda poner límites. A los niños hay que educarlos con límites, indudablemente. O sea, no hay discusión alguna. A los hijos hay que ponerle límites, punto, ¿no? Hay que hacerlo muy bien, muy asertivamente, pero se le ponen límites. A los niños los límites les generan seguridad y certeza. Nosotros de adultos, ¿sí? También tenemos que tener límites, nos ponemos límites. Cuando no te puedes poner límites, cuando no te gestionas límites, eres alguien de conciencia laxa, aquel que no escucha. O sea, si el escrupuloso escucha de más, o cree que escucha de más, o cree que es muy estricto en lo que cree que en su corazón Dios imprimió, el laxo simplemente no hay nada. En el laxo no existe esa capacidad de retener algún tipo de límite puesto por la vida, por límite de corazón, límite de mente, de cuerpo, de espíritu. No existe. Entonces, eso lleva indudablemente a la mediocridad. Veámoslo por discernimiento. Un laxo tiene una condición de vida que, si no la respeta y hace cosas que dirá no son malas, pero no son buenas, pero rompen con tus límites de condición de vida, entonces tienes un problema ahí. Un problema de conciencia laxa, muy laxa, ¿sí? Y eso diluye la certeza y la seguridad, porque nosotros también necesitamos ponernos límites. Y Dios, como Padre, nos pone límites, como también nosotros a los hijos aprendemos a ponerles límites, porque en los límites es donde ellos tienen certeza de sentirse amados, certeza de estar allí. Entonces, muchos papás me dicen que sus hijos escuchan el podcast o que se los ponen. Así es. O sea, los límites tienen que existir siempre, porque si no te regulas, si no eres capaz de autorregularte en la adultez, es porque nunca te regulaste en la niñez, ¿sí? Entonces, si no somos capaces de autorregularnos, ¿cómo vamos a ser capaces de reconocer lo constructivo y lo destructivo en la vida para poder hacer la voluntad de Dios, que es la plenitud del ser humano? Esa es la ley que está inscrita en el corazón de uno. No es conjunto de reglas o leyes, les repito, es
eso que Dios, esa inspiración que Dios permite para que sigas el camino de Él en el sentido de que eres pleno o no eres pleno. Te permites disfrutar escrupuloso o te puedes autorregular laxo, ¿sí? Es de los dos. Si no, el laxo se va a despeñar y si no, el escrupuloso se va a amargar. Cualquiera de los dos. Ninguno es deseable. ¿Cuál es el? Algunos pueden decir, es mejor ser escrupuloso. No. Dígamelo a mí. Ser escrupuloso es terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te metes en cada vericueto en la vida, porque permites un montón de tonterías en tu vida que no es de permitirte, con tal de flagelarte. Pero el laxo se lanza al vacío en la vida. ¿Sí? No tiene un autocontrol, no tiene una regulación. Puede de dientes para afuera decir mucho, pero al final, ¿sí? Llega la noche, como digo yo, y en la noche te encuentras tú y tu soledad. Y Dios, que todo lo ve y todo lo entiende, sabe muy bien lo que hay dentro del corazón de uno. Entonces, en estos dos extremos, el que es escrupuloso, o los que somos escrupulosos, o los que son laxos. No confundamos, escrupulosos no quiere decir que es alguien moralmente muy reprimido, no, para nada, no, para nada. Puede haber gente muy liberal que es muy escrupulosa. Y de este lado no que estamos hablando de liberales que nomás no tienen ni ley ni orden. No. Estamos hablando de gente que no es capaz de ser autorregulado y de reconocer que existen cosas que son destructivas y cosas que son constructivas y solamente se dejan llevar. No hay regulación. Son veletas que van conforme va el viento. Y estos son como piedras, tercos, estáticos. Somos como piedras. Y acá está el no regulado o la no regulada, ¿sí? La que va como veleta y hasta puede presumir de una cosa y de otra, pero es como veleta, ¿sí? Es como veleta porque ¿qué es malo? ¿Qué es bueno? ¿No? Pues dirían alguien. Hay gente que no le gusta que uno diga que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Personalmente, hay hechos malos y hechos buenos, punto. O sea, yo podría decir que Hitler mató a muchos judíos, fue un acto abominable. Puedo decir que Hitler es un malvado, mucha gente lo dice. Yo creo que fue un ser humano muy errado, muy lastimado, como lo fue, muy perjudicado, que hizo muchas cosas muy dolorosas y muy destructivas. Pero el ser humano no me concentro en él, me concentro en los hechos. Y tenemos tendencias o escrupulosas o laxas. Una y otra no nos permite vivir en la santa medianía de una conciencia centrada en la voluntad de Dios, ¿sí? Donde la ley que está inscrita dentro te dice, tú eres un ser humano muy valioso, muy valiosa, ¿sí? Escrupulosa, eres un ser humano muy valioso, muy valiosa. Laxo, no todo conviene, no todo conviene. Por eso existen guías, por eso existen mandamientos, por eso existen sugerencias. Y es en un próximo podcast donde voy a hablar de los mandamientos, de lo que se llama el principio subyacente de los mandamientos, es decir, los 10 recomendaciones de Dios para tu vida plena, las 10 conocidos como los 10 mandamientos, que es parte de la integralidad que tenemos nosotros en el corazón que Dios puso en nosotros. Pero hay que cambiar la perspectiva porque a la gente no le gusta escuchar la palabra mandamientos, sino le vamos a poner esas 10 grandes sugerencias que si no las sigues o si no te las tomas en cuenta, si las ignoras, si las tomas fuera, si no las piensas, puede que te vayas a un lado laxo de la conciencia y vivas como una veleta en el tiempo, ¿sí? Bueno, pues se va rápido el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco que compartan este podcast y que nos estemos viendo la próxima semana, que es cada semana cuando yo grabo esto. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Espinosa. Compártalo, por favor. Es un gusto estar con ustedes.